por ejemplo, que la didáctica... Ahí ya está. Sí, que la didáctica general parte de una teoría, práctica, teoría. Y la didáctica específica parte de la práctica, práctica, teoría, práctica. Esa sería la relación entre la teoría y la práctica. Bueno, el fundador de la didáctica fue Comenio, un pedagogo protestante checoslovaco. Se considera el padre de la didáctica, así como se habla de un padre del psicoanálisis, que en este caso sería Freud, se habla de un padre de la didáctica, que es el fundador de la disciplina didáctica. ¿Por qué fue Comenio? Porque en realidad Comenio fue un maestro, ¿sí? Que se empieza a interrogar acerca del método de enseñanza. La pregunta que él se hace es si el método tiene algo que ver con el aprendizaje de los estudiantes, ¿sí? Y la importancia del método. Es una pregunta que nosotros no nos realizaríamos ahora, porque sabemos, primero no hablamos de un método, hay muchos métodos y muchas técnicas, por eso se habla de propuesta metodológica. Pero es una pregunta que no nos haríamos ahora en el siglo XXI, si el método tiene que ver con el aprendizaje de los estudiantes, porque ya sabemos que sí. Es decir, la forma de enseñar, las actividades que realizamos, en la medida que despiertan el interés, que son creativas, que permiten que el estudiante sea activo, va a influenciar directamente sobre los aprendizajes y va a provocar aprendizajes significativos o aprendizajes genuinos. Pero bueno, en ese momento no se preguntaban, porque la forma de enseñar, y estamos hablando del 1600, del 1500, fines de 1500, fines de 1600, siglo XVII, la forma de enseñar era exponer los objetos de conocimiento o hablar o disertar, y se creía que con eso ya el estudiante aprobaba y entendía. Es decir, no se tomaban evaluaciones tampoco. Las evaluaciones objetivas, como las conocemos en cuanto a lo que es un parcial conceptual, surgen con el conductismo, surgen con la revolución industrial, en realidad. Antes no se certificaba esto, es decir, no había una constancia de que el estudiante había realmente comprendido y había una demostración, que es lo que busca una prueba, ¿sí? Antes las clases transcurrían en ámbitos abiertos, por ejemplo, las universidades surgen en la última etapa de la Edad Media y eran en espacios abiertos. Después la universidad se fue encerrando y se fue encerrando como en un edificio. Eran en lugares abiertos donde yo daba en el grupo anterior el ejemplo de una clase de medicina en una universidad en la Edad Media, en la cual experimentaban con cadáveres. En esa época había un gran poder por parte de la Iglesia, en la época de la Edad Media, por eso se habla del oscurantismo religioso. Y esta cuestión de fe no permitía manipular cadáveres, ¿sí? El cuerpo humano era tabú porque se consideraba que estaba hecho a imagen y a semejanza de Cristo, que era profanar un cuerpo. Entonces, los médicos de ese entonces robaban cadáveres en las morgues o levantaban cadáveres de personas que se morían en la calle, y eso lo utilizaban para poder experimentar y poder enseñar anatomía y poder enseñar medicina. Me acordé ahora, Imagínate que Ivana, me acordé que hay una película muy interesante sobre ese tema, que se llama, creo que se llama El Médico. ay, Está ambientada en esa época y cuenta eso y cómo el muchacho, ¿no? El protagonista se tiene que ir, creo que a la India, porque ahí sí se podía trabajar con cadáveres, era todo como una revolución, que se podía trabajar con cadáveres, justamente como nos perseguía la iglesia en este oscurantismo de que el cuerpo no se podía, o sea, investigar sobre el cuerpo humano era profanarlo. Es muy interesante, está en Netflix para que la vean. La verdad, ahora no me acordé cuando lo contaste en el grupo anterior, me acordé ahora. el médico se llama. El médico, así se llama. Ahora la voy a googlear y les voy a mostrar la portada. Muy linda, la súper recomiendo.
Este Perdón. paradigma teologista impedía el avance del conocimiento científico. Aparte, imagínense, en esa época la gente no se bañaba prácticamente, por eso que surgían las pestes que liquidaban a media población europea, liquidaron las pestes debido a que la gente no se bañaba. Entonces las personas que se sometían a una operación, si no morían en la operación, morían por una infección debido a la falta de asepsia por parte de los médicos, ¿no? También por una cuestión religiosa de que lavarse las manos era como Poncio Pilato, ¿no? Se relacionaba con esto. Entonces, la gente no recurría al agua, no se bañaba. Y aparte para diferenciarse de los árabes, que siempre estuvieron en conflicto con los cristianos, que los árabes siempre fueron pueblos muy limpios, ¿sí? Es más, los turcos fueron los inventores de la bañera, ¿no? Pero bueno, no usaban el agua, entonces tampoco se certificaban los aprendizajes. Se consideraba que desde una pedagogía intuitiva, contemplando meramente un objeto de conocimiento, las personas a través de los sentidos se apropiaban del saber, lo cual sabemos que no es así. Sabemos que el aprendizaje es un proceso que lleva tiempo, que requiere esfuerzo, que no siempre es lineal, que tiene mucha complejidad, que es un proceso que implica avances, retrocesos y estancamientos, y que lo esperable es que haya problemas en este proceso de aprendizaje, no que no los haya, por la misma complejidad que significa, y donde el método, las cuestiones metodológicas son muy importantes en el momento de enseñar, ¿sí? Al interrogarse sobre si era importante el método a la hora de enseñar Comenio, estuvo muy ligado en sus orígenes históricos la didáctica con el método. Se dice que Comenio fue el inventor de la didáctica magna porque era un único método universal de enseñar todo a todos. Esto lo deben haber escuchado, la didáctica magna. Magna significa grande. Sin embargo, si bien Comenio fue el primer creador de un texto infantil con ilustraciones, por otro lado, en esa época, y contextualicemos a Comenio, se creía que una minoría no era educable. Hoy sabemos que todos los sujetos son educables y que la enseñanza es un intento, ¿sí? Pero bueno, había una minoría que él consideraba que no se podía educar, ¿sí? Siempre estuvo esta idea, en realidad, en la educación, no es esto novedoso. Sarmiento también lo consideró así. Cuando él decía educación, cuando él decía civilización o barbarie, estaba dejando fuera del sistema educativo a todos los pueblos originarios, no los consideraba educables, ¿sí? Y no se podía hablar otro idioma que no sea la lengua castellana dentro de la escuela argentina. Así que siempre estuvo este prejuicio. Ahora, si lo comparamos a la gran cantidad de población que queda fuera del sistema educativo, hoy actualmente, sería mucho menor a la que consideraba Comenio población no educable. Hoy sabemos que en realidad la didáctica abarca mucho más que el método o los métodos, ¿sí? Hay un texto de Camillioni que se llama La justificación de la didáctica, donde ella plantea por qué es importante la didáctica y va justificando y da todos los fundamentos teóricos de por qué es importante. Estar bien posicionadas a la hora de evaluar, tener una concepción de evaluación y evaluar en función de esa concepción de evaluación. Pensemos que toda teoría educativa parte de teorías psicológicas, ¿sí? Porque las bases de toda teoría educativa, de toda teoría pedagógica y didáctica, tiene un sustento psicológico, puede ser un sustento cognitivo, un sustento constructivista, un sustento conductista, y toda teoría educativa tiene sustento psicológico y parte de una concepción de hombre, de ser humano, que hoy diríamos de hombre y de mujer, es decir, que parte de una filosofía. Bueno, entonces la didáctica no sería un árbol, la didáctica general, esta comparación la hace Camillioni, dice, no podemos pensar que la didáctica general es un árbol y que las ramas son las didácticas específicas. No es que las didácticas específicas o de nivel se desprenden de la didáctica general, no,
porque se originaron en diferentes momentos históricos, ¿sí? Por diferentes protagonistas, y tuvieron diferentes desarrollos teóricos. En algunos momentos más desarrollo teórico en el aula, en la práctica, y en otro momento más desarrollo en el ámbito universitario. No sé si quieren preguntar algo más, o si me falta algo más, Marcia, que haya comentado en la clase anterior y que me estoy olvidando de la didáctica. No, no. La idea es ver si por ahí quedó un poquito más claro la diferencia entre didáctica general y didáctica específica. Si pueden definir eso un poco mejor. No sé si tienen preguntas, chicas, aprovechen para ¿Aclaró algo, preguntar todo digamos? lo que quieran. O sea, ¿aportó algo en la explicación esta? Yo creo que sí. ¿Sí? ¿No contesta? Sí, profe, pone. Bien. Bien, bien. No tengan miedo de habilitar el micrófono y preguntar y opinar, porque la idea es cuanto más dinámica, cuanto más participan ustedes, siempre más dinámica es la clase, ¿sí? Así que no tengan miedo de habilitar su micrófono, no hay ningún problema. Sí, las Bien, preguntas que puedan hacernos nos habilita a nosotras como una oportunidad para poder detenernos con mayor detalle en determinados contenidos que nos puede parecer que ya están explicados y están claros, y realmente así no es. Así que nos permite a nosotros una oportunidad para autoevaluarnos también, y ver qué cuestiones hay que fortalecer. Profe, yo ¿Sí? tengo una pregunta. Digo fortalecer y no reforzar. Sí, ¿Por qué sí, se decime. llega a este método de separar la didáctica específica de la general? Bueno, un poco por el origen, ¿sí? Es decir, por los lugares donde surge. Es decir, no es que se piensa, vamos a separar la didáctica de un lado y del otro. Vos pensás que dentro de la didáctica hay una didáctica del sentido común, por ejemplo, que esto lo dice Alicia Campioni, una didáctica del sentido común que son cuestiones que uno supone desde la didáctica sin una formación docente, ¿sí? Eh, y surge de la experiencia, ¿no? Podemos caer en grandes errores con esto, porque no es una receta, una metodología o un método, ¿sí? Pero bueno, tiene que ver con los orígenes históricos, es decir, no es que se pusieron de acuerdo, sino que sí, siempre hubo y hay una separación, que no debería ser así, ¿no? Entre el ámbito universitario y la comunidad. Es decir, siempre la comunidad le reclama, y esto es en todas partes, a la universidad poca inserción o poca capacidad de respuesta a los problemas de la comunidad. Es como que la universidad está muy por encima de otras cuestiones, y no hay poca investigación o pocas cuestiones donde dé respuesta a la universidad a problemas de la comunidad. Entonces, la universidad, el proceso en que se está dando cada vez más como un dispositivo dirigido a determinadas clases, fue produciendo conocimiento, y este conocimiento también quedó un poco encerrado en publicaciones científicas a las cuales no todos accedían. Por otro lado están los saberes del maestro, que también son saberes genuinos, y a veces no tienen por ahí la formación académica necesaria. Entonces, la separación teoría y práctica, ¿no? Que por ahí el catedrático en la universidad, desde la didáctica general, escribía los fundamentos, pero no había un feedback, un enriquecimiento en el aula. Es lo que se dedica muchas veces a la gente, y acá me incluyo, ciencias de la educación. Ciencias de la educación, y, por ejemplo, a nosotros se critica que somos muy teóricos, que hablamos en difícil, ¿sí? Que no bajamos a la realidad, hacemos las aulas, que escribimos pero no damos clase, en el nivel, por ejemplo. Y bueno, esto sigue pasando, no es que fue en su momento cuando surgió. Ahora, la didáctica general surge como con convenio como didáctica general, es posterior la didáctica, ¿sí? Eh,
tiene que ver con los históricos, con los objetivos, pensar que la didáctica hay una didáctica de sentido común, que tiene que ver con una experiencia más una tradición propia de una práctica artesanal. Esto de que uno aprende en la práctica y que la formación teórica no sirve. En el sentido que recetas, es decir, con tal grupo estudiante lo utilizo con todos los grupos, ¿sí? Después está la pseudodidáctica, que la pseudodidáctica tiene que ver con didáctica que está impregnada por las modas, sin que haya un posicionamiento teórico fuerte por parte del docente. Por ejemplo, cuando hablan desde la teoría o desde el discurso o en la fundamentación de una propuesta o de un PEI, hablan, por ejemplo, de que son una escuela inclusiva y nosotros observamos que tienen prácticas que tienen que ver más con el paradigma de la integración o con la exclusión, ¿no? Es decir, este docente ha ido a la inclusión y utilizó las palabras, pero en realidad sin posicionarse teóricamente, sin estar convencido, ¿sí? Sin fundamentarlo a esto, sin ponerlo en práctica. Otro ejemplo sería decir que un docente tiene como concepción teórica la concepción del error propia del constructivismo. Bueno, Piaget en realidad serían los seguidores de Piaget los que continúan con el constructivismo, porque Piaget lo que hace es inaugurar una epistemología genética, pero los que continúan con la psicología cognitiva, que son los constructivistas, hablan del rol constructivo del error, es decir, que el error tiene un rol constructivo, tiene una función constructiva dentro del aprendizaje, y que hay errores que tienen que ver con el acceso al conocimiento, ¿sí? Que cuando hay una lógica infantil, que es lo que plantea Piaget, que no es que el niño tenga ocurrencia, sino que tiene una lógica infantil, una forma de hipotetizar, ¿sí? Puede ser que un docente hable de todo esto y sin embargo después corrige con rojo una falta de ortografía y le hace repetir 10 veces la palabra en la que se equivocó. Por eso yo les decía, estamos viendo con Marcia que ustedes hagan preguntas para fortalecer, no para reforzar, porque si nosotros habláramos de reforzar, estaríamos dentro de una práctica conductista, porque tiene que ver con el ensayo y el error, ¿sí? Con reforzar lo positivo, reforzar lo negativo, los premios y los castigos, y estamos hablando de fortalecer. Y después hay una didáctica que tiene que ver con la disciplina teórica, que es donde nos posicionamos desde la didáctica del jardín, que es de donde se ponen los institutos, la universidad, para enseñar como una disciplina teórica, un objeto de estudio, y un cuerpo teórico son las teorías, ¿sí? No sé si respondí a tu... Sí, porque justo se me vino a la memoria la didáctica que nos enseñaron en el primer año. Bueno, yo vengo del Instituto del 816 y nosotros vimos o sea, hablamos muchos temas sobre las distintas didácticas que habían antes en las escuelas viejas, como, o sea, el niño era el que no sabía y el adulto era el que sabía y se hablaba mucho y era como que se me vino a la memoria que yo me acuerdo cuando empezamos a leer con mis compañeras que nos quedamos impresionadas de cómo se enseñaba antes, de los castigos corporales que habían, de cómo fue cambiando todo, que se enseñaban en las casas también, que habían profesores que iban directamente a enseñar desde las casas y era como cómo fue cambiando todo a medida que iba transcurriendo a medida de la que iba transcurriendo la historia, ¿no? Que también Camilloni hace mención también a las distintas didácticas y cómo se abordaron antes y cómo se tienen que abordar hoy en día, ¿no? Yo la vi más en sociales. Claro, así como hay corrientes historiográficas en la historia, hay corrientes, hay modelos de formación docente en pedagogía, en la didáctica hay corrientes o escuelas didácticas,
o corrientes didácticas. Si ustedes piensan, por ejemplo, en la época de la ley federal, en 1993, con la sanción de la ley federal, la forma de planificar era por contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, ¿sí? Tenía que planificar de esa manera, por contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Los conceptuales eran los datos, la información, los procedimentales eran los procedimientos que se buscaban en el estudiante, por ejemplo, la comprensión lectora, ¿sí? Que está mal dicho, comprensión lectora, pero se hablaba de comprensión lectora en esa época. Ahora se habla de alfabetización o de procesos de lectura y escritura, ¿sí? Porque antes se decía comprensión lectora, comprensión guión lectura. Y en realidad hay escriben y no leen, y hay niños que leen pero no escriben. Si bien el fin de la lectura es que el niño escriba, no está garantizado este proceso. Hay veces que lo va construyendo por diferentes rieles, ¿sí? Hay muchos niños que leen y no escriben, y hay niños que escriben y no leen. O sea, obviamente que el objetivo de que lea es que escriba, pero son procesos diferentes, son procesos diferentes. Así como se habla de enseñanza y aprendizaje. No porque se enseñe el otro va a aprender, ¿sí? Son procesos distintos. En la didáctica hubo un gran recambio en la década del 70, en realidad. Podemos hablar de una didáctica muy tradicional, muy pegada a la pedagogía tradicional, a las tradiciones docentes homogeneizadoras, disciplinadoras, academicistas, a la escuela tradicional. Dicen que recién en 1980, se prohíben castigos corporales en Inglaterra. 1980. ¿Sí? Y hasta hace un par de años se empezó a discutir, se volvía a utilizar como recurso. Esto se ve mucho en el video de Pink Floyd, otro ladrillo en la pared, que yo, si no lo vieron conmigo en pedagogía, se los recomiendo que lo vean. Pero volviendo a didáctica, hay un recambio en la década del 70 por toda la renovación que hay en todas las disciplinas, y más que nada en las cuestiones, bueno, en la psicología, con la psicología cognitiva, ¿sí? Entonces empieza a hablar de procesos de construcción, desde Piaget, o desde Carretero, o desde Castona, o de procesos de apropiación, desde Vygotsky, desde Novak. Ya no se habla de esto de adquisición, ¿sí? Sin embargo, la palabra adquisición ahora está otra vez de moda, pero la palabra adquisición tiene que ver con el conductismo, ¿sí? En la década del 70 hay una renovación porque hay toda una renovación en la literatura en cuanto a, la literatura me refiero al estado del conocimiento científico, de la psicología cognitiva. Entonces se modifica todo lo que es la forma de planificar, ¿sí? En 1993 volvemos a esta concepción tripartita por tres partes, ¿no? Ahora no, ahora educación integral, ya no se planifica más de esa manera, con la Ley de Educación Nacional del año 2006, actualizada en este momento. Estamos en el 21, y la Ley de Educación Nacional es del 2006, ¿sí? Pero bueno, fíjense que tenemos la Ley 420, que tenía una pedagogía tradicional, una didáctica tradicional, el recurso pedagógico era el castigo, por ahí, cuando no era el castigo físico, era la exposición, la humillación del estudiante, esto del castigo a los niños que escribían con la mano izquierda, y recién en la década del 70 se empieza a modificar todo esto, ¿sí? En la década del 90, en la Argentina, se vuelve una concepción empresarial, ¿sí? Y hoy estaríamos parados desde el punto de vista de la formación integral, es decir, no es que el niño aprende por un lado la información, por el otro lado los procedimientos, y por el otro lado las actitudes y valores. No, el niño aprende, ¿sí? Como un ser en su totalidad. Y en alguna época, antes de la década del 50, del 60, por ejemplo, se planificaba, que eran las planificaciones tipo sábanas, que las viejas maestras todavía se deben acordar, se llamaban tipo sábanas porque era todo un despliegue larguísimo en la planificación, totalmente controlada, de un conductista, donde estaba absolutamente todo escrito, antes de conocer al estudiante y al grupo de estudiantes, ¿eh? Es decir, que el objeto de enseñanza
el alumno tenía que someterse a esa planificación estructurada. Y hoy hablamos de la planificación como un instrumento, como una herramienta de la profesionalización del docente, pero que debe ser flexible, ¿sí? Y tiene que estar abierta a modificaciones. Pero sí, esto fue modificándose, ¿sí? De acuerdo a las épocas y los contextos y los países también. Yo las sábanas no, estoy lejos de las sábanas, en todo caso puede ser que me haya tocado alguna maestra que me enseñase con planificación de sábana, pero sí, digamos que me formé como docente en la Ley Federal de Educación, ¿sí? Así que esto que plantea Ivana, la diferencia entre el trabajo con esta concepción del aprendizaje o del contenido fragmentado a verlo de manera integral, es significativo el cambio, es realmente significativo. Y fue un cambio de concepción grande para los docentes que ya estábamos en ejercicio. De hecho, hasta el día de hoy hay docentes que todavía les cuesta, o que quedaron, no que les cuesta, sino que quedaron como más vinculados a esta idea de fragmentar el conocimiento, que fragmentado lo comprenden mejor. Voy a retomar una idea que decía Ivana, que me parece que es muy importante rescatarla y tenerla presente. Y ella hablaba de las críticas que se les hacen por ahí a los de ciencia de la educación, a la gente de ámbitos académicos, y que es real que esa crítica existe. Pero yo vengo de un ámbito terciario, de una formación como la de ustedes, y he construido a lo largo de mi formación esta idea de que hay cuestiones conceptuales que son fundamentales para el desarrollo de las prácticas de enseñanza, que no se pueden obviar. No porque te vayan a decir cómo planificar o cómo enseñar exactamente, pero sí son aquellos saberes que te dan justamente un marco de referencia para posicionarte. ¿Sí? Esto que decía Ivana, que uno muchas veces desde el discurso puede decir que es constructivista o que está con ideas de la escuela nueva o de lo que quiera, pero una cosa es en el discurso y otra cosa es en la realidad, y otra cosa es lo que hace con las acciones, ¿sí? Para eso, para que uno no se quede solo en el discurso, es importante construir y internalizar, digamos, construirlo desde uno, este marco de referencia, ¿sí? Que te ordene, que te oriente y que te vaya organizando la toma de decisiones, ¿sí? Igual de todas maneras, como siempre se dice, los modelos no se dan puros en la realidad. De hecho, yo recién en un encuentro anterior que tenía sobre otra temática, planteaba que ahora con la pandemia, por ejemplo, un ejemplo concreto con la pandemia, a nosotros nos dio mucho más resultado con las familias, formas de enseñanza más tradicional, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque la familia es el mediador hoy para la enseñanza, para el aprendizaje de los niños y las niñas a través de los medios, porque uno tiene que hacerle llegar a la familia la actividad para que la familia la trabaje con los niños y niñas de nivel inicial. Y si yo llego con una idea, bueno, por ejemplo, desde el juego, desde la expresión, desde el arte, muchas veces no van a comprender la lógica de a dónde se está apuntando, porque simplemente no tienen formación en eso, no porque no sepan, o porque no quieran, o porque no les interese, sino porque simplemente no se han formado específicamente de esa manera. Y sí van a entender actividades mucho más tradicionales, de las que se denominaban antes de aprestamiento, porque además es en los modelos en los que ellos se formaron, ¿sí? En los que ellos aprendieron en la escuela, entonces lo van a reconocer y lo van a trabajar de manera mucho más fácil con los niños. Entonces, si nosotros el foco hoy lo estamos poniendo en mantener la comunicación, porque sin vínculo y comunicación no hay posibilidad de enseñanza, entonces flexibilizamos los modos y volvemos a un modo más tradicional que hoy nos resulta más, ¿sí? No porque creamos en él, no porque estemos de acuerdo, sino porque
ponemos el foco en otro lado. No sé si me explico. Pero para eso hay que tener marcos de referencia. Si no los tuviésemos, sería prueba y error, prueba y error, prueba y error. Y la idea es poder fundamentar y sostener lo que las decisiones que uno toma, que sean decisiones didácticas. ¿Sí? No sé si aplica el ejemplo. ¿Preguntas que tengan? O si no, pasaríamos a otro concepto. Yo tengo otra pregunta. Sí, decime. Después de abarcar todos los temas teóricos, ¿no? Yo quería saber si en algún momento hablaremos de algún material didáctico o si va a ser toda la materia teórica o... ¿Vos te referís si van a planificar? ¿Vos te referís si van a planificar? Sí, en general, si vamos a tener alguna clase, vamos a dar algún tema en relación a los materiales o cómo podemos trabajar los materiales, porque también Sí, no sé si hay alguna materia este año. Claro, tenemos talleres, tenemos un taller que hacemos todos los años que se llama Taller de Inclusión Educativa, que lo empezamos a hacer el año pasado en la virtualidad. Sí. Y aparte, ustedes hacen planificaciones grupales para después finalizar con una planificación individual. O sea, esta asignatura se aprueba Bien. con una unidad didáctica. Pero antes, como ahora es anual, en el diseño anterior del profesorado de educación inicial didáctica, el jardín de infantes era cuatrimestral. Como se volvió anual desde el año 2015, nos da la posibilidad de que pasen por hagan diferentes recorridos didácticos. Entonces hagan una secuencia didáctica, comienza con una secuencia didáctica, después puedan hacer un recorrido didáctico, después puedan hacer una unidad didáctica, ¿sí? La unidad didáctica es la que, digamos, la van haciendo con nosotros, con los avances, en la cual tienen que incluir estas cuestiones teóricas en el marco teórico de esa unidad didáctica, que ya le vamos a explicar cuáles son las estructuras didácticas. Una vez que avancemos con las clases, porque recién estamos conceptualizando lo que es la cuando empecemos a avanzar con las clases, van a ver las estructuras didácticas, las diferentes formas que hay de planificar a nivel inicial, ¿sí? Van a trabajar con el diseño a nivel inicial y van a trabajar con los derechos del niño y de la niña, ¿sí? Entonces, bien. Claro, Sí. Entonces dentro de esos marcos reguladores ustedes tienen que armar después una unidad didáctica. Les pedimos una unidad didáctica porque la asignatura se anualizó. Eso nos permitió que puedan probar varias estructuras didácticas, aprender todas y finalizar con una unidad didáctica porque consideramos que es la más completa y la que más van a utilizar en el infantil. ¿Sí? Y ahí van a tener que Sí, nosotros fundamentar todo, digamos, ¿no? Sí, el año pasado en Naturales nosotros hicimos una unidad didáctica y teníamos que elegir un tema, era individual y yo había elegido los cambios del agua y estaba como un poco con el tema de la virtualidad, sí estaba como un poco desorientada cómo elegir los materiales didácticos para poder llevar a cabo mi unidad didáctica, ¿no? Que era o sea, era una unidad didáctica importante en sí porque a ellos le encanta experimentar, hacer todo lo relacionado con el agua. Lo sé porque con mi hija siempre lo hacemos acá en mi casa. Y por ahí los materiales didácticos son de suma importancia. Una por ahí no está muy orientada desde la casa, tiene muy pocos materiales y por ahí es como eso lo que me asusta un poco a la hora de realizar una unidad didáctica. Bien, sí, eso es una construcción que lleva tiempo, Jessica, no se hace, no se agota en la formación docente, ¿sí? Porque además No, para nada. les está faltando a ustedes una pata muy importante en esta formación,
que ahora se ve coartada con el tema de la pandemia y el aislamiento y todo eso, que es la práctica docente, ¿sí? Porque en la práctica docente uno es donde puede vivenciar estas cuestiones y tomar esta información que está faltando, que bueno, que vamos a tratar de suplir lo mejor que podamos, pero no, es imposible que alcancemos a todo. Pero sí, sí vamos a ver con claridad, como dice Ivana, todas las estructuras didácticas más importantes que se trabajan a nivel inicial y cómo abordarlas y desde qué enfoque, porque yo entiendo que vos decís que el recurso es importante y el recurso es fundamental, sin lugar a dudas, pero aunque tengas el recurso más atractivo y más hermoso de la tierra, si no tenés un claro enfoque posicionado desde los derechos, desde la cuestión de género, desde la idea de inclusión, desde la concepción de diversidad, ese recurso va a ser agua. Hablando del resultado de la batería, va a ser agua. Sí. El tema es que por ahí pasa, lo digo porque a mí me pasó, lo cuento desde mi propia experiencia. El año pasado yo tuve la materia que es de recursos didácticos y yo llegué, a mí esa materia me angustió muchísimo. Yo con una compañera hemos hasta llegado a llorar juntas porque no entendíamos qué quería la profesora. La verdad que, o sea, fue un momento que yo me sentí mal y se lo hice saber a la profesora después, porque nosotros teníamos que hacer un calendario para trabajar solamente un momento de una clase, que es el momento de cuando se inicia la clase. Y nada, el calendario lo tuvimos que volver a modificar, sin mentirle, profesora, no sé, yo creo que lo modificamos como 10 veces con mi compañera, o sea, no solamente mi calendario, sino el de ella. Entonces, por ahí es como que cuando llega el momento de realizar un recurso didáctico, por ahí uno no entiende qué quieren específicamente la profesora o el docente que está a cargo de la cátedra, porque llegan, o sea, pasan estas cosas, ¿no? Y por ahí es como que estoy con un poquito de, no de miedo, sino que por ahí me intriga también cada materia, qué recurso didáctico te pide, porque obviamente que uno tiende a equivocarse y está bien equivocarse, pero yo con esta materia no la pasé bien, por eso simplemente hago la pregunta. No, seguro. Y la realidad es que en la formación ustedes también se encuentran con mucha diversidad también de docentes y de tipos de docentes y de formas de abordar la enseñanza. Esa diversidad con la que ustedes se encuentran también es un desafío, pero tiene que ser entendido como un desafío en términos de proceso de aprendizaje. De hecho, por ahí este año no va a pasar tanto, porque no están tan ligadas a la práctica didáctica del jardín maternal, pero yo se los planteaba en el encuentro pasado, que una de las dificultades que nosotros siempre observamos es que quedan tan ligadas a didáctica del jardín maternal que cuando empezamos a planificar, a hacer planificaciones en esta unidad curricular, suelen seguir eligiendo contenidos y propósitos propios de maternal, y que yo les decía, bueno, estén atentas, que cuando empecemos a planificar exclusivamente utilicen el apartado jardín de infantes, y bueno, la mayoría me decía, no, si casi no tuvimos, bueno, perfecto, entonces tal vez no pase eso. Pero, ¿qué sucede? Que se van a encontrar con, no, pero en didáctica de ciencias naturales nos dijeron tal cosa, y en didáctica de ciencias sociales nos dijeron tal otra, y en didáctica de prácticas de lenguaje nos dijeron tal otra, y así sucesivamente. Se van a encontrar con versiones diferentes. Bueno, la realidad es que no es una versión más válida que la otra, porque son formas de entender la enseñanza. Lo que nosotros vamos a plantear siempre va a tener una fundamentación. O sea, cuando nosotros te vamos a decir esto sí, esto no, te vamos a decir por qué. Y te vamos a citar y dar el marco teórico, por eso yo defiendo tantísimo las cuestiones de marco teórico, a pesar de no tener, de no venir de, o sea, sí vengo de una educación superior, pero no de un ámbito académico como la universidad, lo defiendo y lo sostengo porque creo que ese marco teórico es el que te da el fundamento, ¿sí? Por ese motivo. Sí. Siempre va a haber una fundamentación. A esto no deslegitima lo que plantee otro docente, ¿sí? Sino brinda otra posibilidad y otra opción. Que
a la formación de ustedes les tiene que aportar en diversidad, ¿sí? En diversidad, en decir, bueno, yo tengo que tomar esto o no el día de mañana, ¿sí? Me tengo que posicionar desde este lugar o desde este otro, ¿sí? Es parte de la construcción del proceso de aprendizaje, no deberíamos entenderlo como verdades absolutas. Por supuesto que nosotros vamos a defender como verdad las concepciones que hemos construido, seguramente, pero nunca deberían ser verdades absolutas, porque de hecho además se van modificando. Vuelvo a repetir, tanto Ivana como yo somos formadas en la Ley Federal de Educación, y en ese momento nosotros sentíamos que esa era la forma, y luego hemos construido otras nociones a lo largo de nuestra experiencia. ¿No es cierto, Ivana? Yo soy más vieja que vos. Bueno, yo, apenitas. Minutos, Ivana, minutos. No, yo soy posterior a la ley federal, pero pasé por... Okay. Piensen, la ley 1420 es de 1884 y recién se viene a reformar el sistema educativo, a renovar, en 1993. Piensen en todas las generaciones de docentes que se formaron dentro de esa línea, que ahora muchas de ellas, ahora ya quedan pocas, pero en escuelas primarias están ya las últimas camadas de docentes egresadas del magisterio, que no iban a un instituto de formación docente, ¿sí? Hacían un año más después del secundario de prácticas, 1 o 2 años más, no recuerdo, y después ya eran maestras. Ahora algunas quedaron como directoras, porque bueno, por una cuestión de antigüedad y de puntaje, quedan después como directoras. Ahora no se ve tanto, ahora se ven más ya profesoras, o sea, ya formadas en el nivel superior. Pero recién en 1993 se modifica y la ley 1420 planteaba la educación pública, laica, gratuita y gradual, que la ley federal rompe con la gradualidad y rompe con la gratuidad y rompe con la laicidad, porque la ley federal te plantea ciclos, como por ejemplo primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo y polimodal, rompe con la gradualidad. Rompe con la laicidad, porque en uno de los artículos, creo que es en el artículo 5º de la ley federal, plantea que la educación tiene que ser integral, y dentro de esa educación integral te habla de la dimensión religiosa, ¿sí? Es decir, está abriendo las puertas a la religión para que sea una formación integral, ¿sí? Y también a lo privado, ¿sí? Pero lo que tiene de bueno la ley federal es que en la ley federal se incluye a los jardines maternales, dándole un carácter formal como parte de la educación formal. A los jardines maternales se los incluye dentro del sistema educativo. Antes no estaban dentro del sistema educativo los jardines maternales. Se llamaban guarderías y no estaban dentro de los jardines maternales. Eso es lo bueno. Trata de conectar un poco con el mundo del trabajo, pero sigue teniendo un enfoque netamente empresarial. Por eso se planificaba de esa manera. Con la ley 26.206, que es la ley actual de educación nacional, se vuelve a la gradualidad. Se vuelve a lo laico, si bien en algunas provincias de la Argentina, en algunas escuelas públicas, hay religión, ¿sí? Y bueno, se vuelve, y lo privado sigue estando, lo privado llegó para quedarse, ¿no? Pero se habla de que todas las escuelas son públicas, todos los jardines son públicos, pero hay jardines de gestión estatal y de gestión privada. Toman lo público como sinónimo de que todos tienen acceso. Bien. Bueno, la idea era que trabajásemos hoy también con texto de Candia, con la concepción de infancias, pero me parece que se nos va a ir muy largo, y a veces cuando los Meet duran mucho más de 1 hora, también uno pierde la concentración. No es lo mismo en una clase que tiene otra dinámica que en un Meet. Entonces yo propongo, no sé si van a andar por ahí, me parece que se retiró un segundo, yo propongo que por ahí podamos volver a pautar un encuentro el lunes que viene,
aunque nos queden 2 semanas seguidas para trabajar el texto de cambio, que no lo sigamos ahora porque si no, me parece que vamos a perder concentración y es importante trabajar la concepción de infancias. Y es más larguito. A ver, esperemos que me vuelva Ivana, no sé si me escuchó. Parece que tuvo que retirarse un segundo. Sí, ay, la perdimos a Ivana. Bueno, con más razón, ¿sí? De todas maneras, ustedes vieron que en la clase que yo subí del texto de Candia se trabaja con un Prezi. Yo ese Prezi no se los puedo subir al aula directamente porque es online, es gratuito y no me deja compartirlo, pero lo tienen ahí en el video. ¿Pudieron ver el video? Sí, profe. En realidad Sí, eso profe. es una clase que grabamos el año pasado, que no hacíamos clases sincrónicas, eran todas asincrónicas, y la grabamos el año pasado, y bueno, la subimos así como está. La idea es que la podamos retomar ahora de manera sincrónica, ¿sí? Pero lo vamos a hacer mejor, si ustedes están de acuerdo, ¿les parece? Para no saturar la concentración el lunes que viene, ¿les parece? ¿Que nos volvamos a encontrar el lunes que viene? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, no hay Perfecto. problema. Sí, profe. Buenísimo. Y así lo podemos ver más tranquilas y dedicarle más tiempo, el tiempo que sea necesario. Y no nos queda ahora cortado. Que ya, si no, me suena que... Y encima Ivana perdió conexión. Que igual lo trabajo yo, pero siempre está bueno tener el aporte de las dos. Lo mejor es tener el aporte de las dos. Así que ahí volvió a unirse Ivana. Vamos a esperar un segundito. Ivana, estábamos hablando que como ya pasó más o menos una hora de la clase, y para no perder la concentración, el interés, volver a encontrarnos el lunes que viene para trabajar lo de cambio. Porque Bueno. si se nos va a prolongar unos 40 minutos más seguramente lo de Candia, y por experiencia sabemos que cuando la clase dura mucho más de una hora, se va perdiendo un poco de concentración. Sí, A no, me través de parece Meet, bien. digamos. Aparte que Así que, los conceptos que quedan son conceptos muy amplios y que van a dar lugar a preguntas. y son Así que, importantes, ¿sí? Por eso está bueno si pueden volver a releer el texto, mirarlo para la clase que viene y anotarse las preguntas que tengan, aquellas dudas que tengan, porque son fundantes de todo este periodo. Retomo lo que preguntaba Jessica, que todo este primer periodo es de trabajar concepciones teóricas, ¿sí? Para luego pasar a las cuestiones que tienen que ver con la planificación, pero que luego impactan, ¿sí? Nosotros después les empezamos a señalar, esto no está posicionado desde la concepción de infancias, esto no retoma la idea de inclusión, y así sucesivamente. Entonces es importante que estas concepciones teóricas las trabajen, las puedan construir con profundidad. Así que nos volvemos a encontrar, después definimos bien el horario, ¿sí? Bueno, Pero vuelvan a leer el texto y anótense las preguntas, y las esperamos el lunes que viene con las preguntas que les surjan del texto, ¿sí? Bueno, profe, sí. bueno. ¿Listo? Nos volvemos a encontrar el lunes que viene. Bueno, Chau, chau. nos estamos viendo. Chao. Chao, profe. Chao, que anden Nos bien. vemos. Chao, profe. Chau, Chao. chau. Dejo de grabar. Dame un segundo.